solamente cuando Dios habla, ellos no buscan 5 patas al gato, sino que la obedecen. Este versículo nos enseña que no importa el estado en que se encuentren aquellos que nos rodean o el estado en que nosotros mismos nos encontremos, Dios manda a que se le hable. O sea, sí, no importa la persona que usted tenga alrededor, cuando Dios te da una palabra, hablarle, no importa cómo tú creas que te va a contestar o si te va a rechazar o no, simplemente si Dios te habla y te dice que tú le des una palabra a esa persona, no importa la circunstancia, tú simplemente lo que tienes que hacer es hablarle, porque Él es Dios y Él hace lo que Él quiere hacer y cuando Él quiere hacerlo. Nosotros no somos quienes decidimos a quién y cuándo hablamos, solo lo decide Dios y nosotros tenemos que, como hijos suyos, obedecer, porque el que no es hijo de Él o el que es hijo de Él muchas veces no obedece lo que Dios quiere que se haga. En el versículo 5 dice: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Aquí vemos el orden. Dios habla a estos huesos y le dice: yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Primero Dios no le dice viven y después les doy espíritu. Dios primero les da espíritu, sopla sobre ellos espíritu, entonces los hace vivir. So que hay un orden que si nosotros no tenemos el espíritu de Dios, no podemos estar vivos, o venimos a ser muertos. Aunque estemos vivos en esta carne, en esta vida, pero andamos por ahí como muertos porque no tenemos el espíritu de Dios. En el versículo 6: y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carnes y los cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabéis que yo soy Jehová. Aquí naturalmente podemos ver como una cuestión fisonomía estética del hueso, que el hueso, la piel, los tendones. Entonces, pero aparte podemos ver en sentido espiritual que donde hay espíritu hay vida y por consiguiente hay conocimiento de Dios. Porque donde no hay conocimiento de Dios no puede haber ni espíritu ni vida. Lo único que hay es muerte. So que no importa todo lo que podemos tener conocimiento, pero si no tenemos el espíritu de Dios obrando en nuestras vidas, dirigiéndonos, venimos a ser como ese valle de huesos secos que estaba seco, no tenía vida, hasta que Dios empezó poco a poco y Ezequiel empezó a profetizar sobre esos huesos. Vive Dios. En el versículo 7 dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Cuando nosotros declaramos la palabra con fe y con autoridad, Dios se mueve. Y cuando Él se mueve, no hay hombre que pueda predecir qué es lo que hará, y mucho menos cómo lo hará. Porque a veces Dios nos habla o Dios se mueve de alguna manera y nosotros pues nos impresionamos porque el poder de Dios pues en nuestra mente humana no cabe. Pero en estos momentos Ezequiel dice que hubo ruido mientras él profetizaba y temblor, porque era que Dios había dado una orden a los huesos y como él dio una orden pues se tenía que ejecutar. Aleluya. En Ezequiel 8 y 9 dice: y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos huesos, sobre estos muertos, y vivirán. Aquí podemos ver que hasta que la obra no estaba terminada, no, hasta que Dios no dio toda la orden aquí a los huesos, ellos no pudieron hacer nada. Dios le puso los tendones, Dios le puso la carne a esos huesos. Esos huesos se juntaron cuando hubo el temblor de Dios, pero la piel lo cubrió por encima, pero en ellos no había espíritu. Ellos no podían hacer nada. Nosotros no podemos hacer nada, no importa, estamos en un proceso. Pero si Dios no, hasta que no termine la obra completa, nosotros no nos podemos mover a ningún lado. Qué lindo, Dios te ama, Tenemos Jesús. que esperar que Dios nos dé la orden, que Dios nos confirme, que nos prepare y que Él sea quien nos envíe. Como pasó en este versículo 8, todo estaba preparado, pero no había espíritu. La cena estaba completa, preparada para que ellos pudieran andar y hacer lo que tenían que hacer, porque humanamente estaba todo preparado. Pero hasta que Dios nos envió y nos sopló
espíritu sobre ellos, ellos no se podían mover porque estaban muertos. Gloria a Dios. Aleluya. Yo pienso que en nuestra vida nosotros podemos estar preparados, podemos tener planes, podemos hacer lo que nosotros pretendamos hacer. Pero si la agenda de Dios no es como la agenda de nosotros, por más que nosotros nos queramos mover a Gloria a hacer tu nombre, cosas, Jesús. vamos a permanecer muertos, no va a haber espíritu en nosotros porque no es lo que Dios quiere. En Ezequiel, el versículo 10, dice: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande y extremo. Aquí vemos que Dios de esos huesos secos, de ese valle que al principio uno ve que no hay nada, que es algo insignificante, que cómo Dios va a hacer algo de eso, vemos que Dios forma poco a poco, Dios fue formando un ejército que dice que era grande en extremo. Y ahora mismo yo digo, Dios quiere hacer de nosotros gente de guerra, Amén. como hizo con el Valle de los Huesos Secos. Y no de guerra humana, nos vamos a pelear con el hermano y todas esas cosas, no, porque Dios es espíritu. Entonces, si Amén. Dios es espíritu, pues la guerra va a ser espiritual. Amén, aleluya. Y como dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino Amén. contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. So que con nuestra fuerza, lógicamente, nunca vamos a poder hacer nada. So, tenemos que estar preparados, tenemos que ponernos la armadura de Dios completa para poder pelear. Y Dios siempre, si nosotros somos hijos de Dios, estamos en obediencia, donde quiera que nosotros vayamos, Dios siempre va a estar al frente de nosotros, siempre va a estar defendiéndonos, siempre va a estar dando la cara por nosotros, porque Él es nuestro Dios. Y si Él nos manda, Él nos respalda. Amén, aleluya. Y nos da el espíritu y nos resucita, y si nos caemos Él nos levanta, pero todo es cuando estamos en la perfecta voluntad de Dios. Porque si nos vamos fuera de su voluntad, como dice aquí, venimos a ser como ese valle de los huesos secos, que no tenían vida. Y hasta que Dios nos sople el espíritu en nosotros, o sea, hasta que no estemos en su voluntad, Dios no nos va a soplar ese espíritu para que nos movamos, porque Él lo que quiere es que cuando Él nos prepare, nos capacite, nos lleve donde Él quiere llevarnos, antes de llevarnos allá nos tiene que preparar. Y entonces sopla en nosotros el espíritu para que entonces podamos formarnos en los guerreros que Él quiere que nosotros sepamos. Amén. Dios siempre le habla a la gente que desea pelear, porque Dios no va a perder el tiempo a hablarle a personas que dicen, no, yo me mantengo mejor trepado en un púlpito, y no tiene nada en contra de lo que estén en el púlpito, pero las almas están en la calle. Muchas veces nosotros todos queremos ser pastores, nosotros todos queremos estar trepados en el púlpito predicando a la gente, y si nos mandan para un trabajo de evangelismo o en el mismo trabajo, en la comisaría, donde sea, a veces nos encontramos personas que hablan español, porque a veces yo decía antes, yo no hablo inglés, después fui a Alemania, yo no hablo alemán, mucho menos. O sea, Dios siempre nos pone gente que habla español en nuestros caminos para que nosotros podamos transmitirle a ellos palabras de vida, para que ellos se levanten de esos huesos secos en que se encuentran. Y nosotros como quiera seguimos pues ignorando y no haciendo el trabajo que Dios nos mande. Entonces Dios, a veces decimos, no, Dios úsame en esto, no, Dios úsame en lo otro, no, yo quiero salir de aquí, quiero ser, que Dios me use con poder unción, pero no estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios, a seguir sus mandatos, a hacer lo que Él quiere, no estamos dispuestos tampoco a que Él entre en nosotros el espíritu de vida. Porque Dios es un hombre de guerra, o Él busca gente que quiera guerrear y que esté Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. al frente de batalla y tomar lo que les pertenece, porque Dios no le va a dar alma a una persona para que la persona se quede sentada y no haga nada. O sea, Dios sabía quién era Ezequiel, y Dios sabía que Ezequiel